Nos habíamos quedado aquí, ¿ok? Ya hicieron su captura de pantalla y vamos a proseguir, ¿ya jóvenes? Proseguimos entonces. Y ahora sí, con el estómago lleno, listo, no se me duerman, no se me duerman, muchachos, no se me duerman. Ya comenzamos. A ver, jóvenes. En primer lugar, recordamos de que el proceso de la fotosíntesis implica la participación de los pigmentos fotosintéticos. ¿Ok, jóvenes? ¿Qué son los pigmentos fotosintéticos? Son los que capturan la luz para que se realice el proceso llamado fotosíntesis. A eso, tal como ya lo hemos visto, contamos con dos fotosistemas, el fotosistema uno y el fotosistema 2. ¿Qué cosas son los fotosistemas? Tal como ya lo hemos visto, jóvenes. Los fotosistemas son sistemas captadores de luz. Por eso se llama fotosistemas. Son sistemas que capturan luz, capturan energía luminosa. ¿Y eso a quién se debe? A los pigmentos fotosintéticos. Y vamos a encontrar, jóvenes, dos tipos de pigmentos fotosintéticos, los principales y los secundarios, dos tipos. Dentro de los principales, jóvenes, tenemos a la clorofila A, que es de dos tipos, la P680 y la P600. ¿Ok, jóvenes? No te olvides, tenemos dos tipos de clorofilas. La P680, estoy hablando de clorofila A, jóvenes, P680 y P700. ¿Ok, jóvenes? ¿Te hace recordar algo eso? ¿Qué cosa es P680 y P700? ¿Te acuerdas o no? Recuerda, es el nombre de los fotosistemas, ¿no? Hemos visto de que hay dos tipos de fotosistemas, el fotosistema P680 y el fotosistema P700. ¿Por qué lo llaman así? Porque presentan la clorofila P680 y P700. Por ejemplo, no te vayas a olvidar que P680 es la clorofila A que se encuentra en el fotosistema 2, mientras que la P700 es la clorofila A que se encuentra en el fotosistema 1, ¿ok? Entonces, fotosistema 1 solamente tiene P700, fotosistema 2 solamente tiene 680, ¿ok, jóvenes? Muy bien. Mira, ahí tengo la clorofila. Ahí está la clorofila. La clorofila siempre tiene, jóvenes, una cabecita y una colita. Ahí está, ¿ve? Vamos a encontrar diferentes tipos de pigmentos, pero no te olvides que la clorofila es el pigmento principal. Y si quiero ser más específico, la clorofila A y la clorofila B son los pigmentos principales. Una de las características de estas clorofilas es que presentan un anillo de porfirina, así se llama esta cabecita, y una cola de fitol, así se llama la colita que estás observando ahí, ¿no? El anillo de porfirina en realidad está formado por cuatro anillos, anillos llamados tetrapirrólicos, jóvenes. Aquí tengo un anillo, dos, tres, cuatro anillos tetrapirrólicos. Tetra significa cuatro, porque son en realidad cuatro anillos pirrólicos. ¿Por qué a esta cabecita de la clorofila se le llama cromóforo? Se le llama cromóforo. Cromo significa color. Foro significa contenedor. Cromóforo significa que contiene el color. O sea, el color verde de la clorofila se debe a la cabeza de porfirina, donde vamos a encontrar que esos cuatro anillos pirrólicos están asociados a enlaces de tipo conjugados. ¿Y qué cosa vienen a ser los enlaces conjugados?
son los enlaces temporales que se forman ahí, dobles enlaces temporales. Esos dobles enlaces pueden desaparecer, pero nuevamente pueden aparecer por un fenómeno, jóvenes, llamado resonancia. Así tengo el anillo 1, anillo 2, anillo 3 y anillo 4. De ahí el nombre de tetra. Tetra es 4, 4 anillos pirrólicos. Y la cadena de Fitol que tiene 20 carbonos. ¿Ya? Cadena de Fitol que tiene 20 carbonos. Bueno, la clorofila que estás observando, jóvenes, se llama clorofila A, que es de un color verde azulado. ¿Y cómo yo reconozco que se trata de la clorofila A? Porque tiene un grupo metil. El Che3 que observo acá, jóvenes, viene a ser un grupo metil, así se llama, porque viene de metano, metil. Metano es Che4, pierde el hidrógeno, se convierte en metil. Ahí está el grupo metil, mira. ¿En qué anillo está el grupo metil? En el anillo número 2. Si en el anillo número 2 observas este compuesto, este radical, este residuo, estoy hablando de la clorofila. ¿Ok, jóvenes? Entonces, si me preguntan por la clorofila B, jóvenes, es igualito que la clorofila A. Es igualito. Con la diferencia de que en vez de que haya aquí un grupo metil, voy a encontrar un grupo CHO, un grupo aldehído, joven. Ahí está, mira, ve. Si tiene un grupo CHO en vez de metil, entonces ya no es clorofila A, viene a ser clorofila B. Y la clorofila B no es verde azulado como la clorofila, es un verde amarillento, ¿ya? Clorofila B, verde amarillento. La única diferencia está, jóvenes, en el grupo aldehído que observo acá. Luego puedo hablar de la clorofila C, jóvenes. La clorofila C, que también es un color azul verdoso, ¿no? En el caso de la clorofila A es verde azulado, ¿no? En este caso es azul verdoso la clorofila C. Se diferencia tanto de la clorofila A como de la clorofila B, en que presenta, jóvenes, mira, si tú te das cuenta acá, atención, el grupo CHO, ¿no? En la clorofila A vamos a encontrar un grupo metil. Acá también encuentro un grupo metil. O sea, se puede parecer un poquito a la clorofila A, pero no tiene cola. No tiene la colita que observamos acá. Esta cadena de fitol no está presente, ¿ya? Por eso estoy hablando de la clorofila C. Bueno, ¿por qué son importantes las clorofilas? Porque absorben determinadas radiaciones. La clorofila, jóvenes, es de color verde, ¿correcto? La clorofila es de color verde. ¿Por qué de color verde? Porque la clorofila absorbe todos los colores menos el verde. O sea, un cuerpo toma el color del color que no refleja. ¿Cómo es esto? Permíteme explicarte, mira, ve. Aquí estoy señalando un rayo de luz, la luz blanca. ¿Qué significa, jóvenes? ¿Qué cosa es la luz blanca? La luz blanca no es una radiación. La luz blanca es un conjunto de radiaciones, ¿ok? Por ejemplo, la luz del sol es blanca. Entonces, la luz del sol es un conjunto de radiaciones y no es una sola radiación. Profesor, yo no lo veo blanco, yo lo veo amarillo. ¿Cómo que blanco? Yo lo veo que es amarillo, no es blanco. Tienes razón, Pancho. Pero escúchame, lo que pasa es que la luz del sol es blanca, pero cuando atraviesa la atmósfera lo distorsiona, jóvenes, ¿ya? La atmósfera lo distorsiona, ¿ya? Pero en realidad es blanco. Y si es blanco, la luz blanca no es una radiación, es un conjunto de radiaciones. ¿Y cómo yo puedo saber que la luz en realidad no es uno, sino son muchos? He ahí la importancia que tiene un prisma, jóvenes. ¿Qué cosa? Un prisma, mira, es un dispositivo especial que tiene una propiedad, la propiedad de refractar la luz, o sea, de descomponerla. Por ejemplo, gracias a este prisma,
Mira cómo descompone la luz en sus radiaciones. Y ahí, gracias al prisma, me doy cuenta que en realidad la luz no es una radiación, es un conjunto de radiaciones. Ahí tengo la luz del sol blanca, esa luz llega, imaginariamente le pongo un prisma y el prisma, ¿qué es lo que hace? Lo descompone, mira, ve. ¿Cómo lo descompone, mira, ve? Y lo descompone y lo que está de negro, ¿qué cosa me indica, jóvenes? Lo que está de negrito son radiaciones que yo no puedo verlos. O sea, hay tantas radiaciones en un rayo de luz blanca que algunos lo podemos ver y otros no lo podemos ver. Lo que no lo podemos ver se le llama el espectro no visible de la luz. Es lo que yo no puedo verlo. Pero lo que sí se puede ver se conoce como el espectro visible de la luz. Ese espectro visible veo que en un extremo está el rojo, luego el anaranjado, luego el amarillo, verde, azul, violeta, jóvenes, ¿no? Tengo ahí el espectro visible de la luz, jóvenes. ¿Por qué se le llama espectro visible de la luz, jóvenes? Porque mis ojos lo pueden ver, muchachos. Porque mis ojos pueden verlo, por eso lo llaman el espectro visible de la luz, jóvenes. ¿Ok? Ahí está el espectro visible de la luz. La radiación, jóvenes, que, la radiación que se encuentra frente, jóvenes, la radiación que yo lo encuentro frente o al lado del rojo se llama radiación infrarroja. ¿Ya, jóvenes? Se le conoce con el nombre de radiación infrarroja. Y la radiación que se encuentra al lado del violeta se conoce con el nombre de radiación ultravioleta. Entonces, la radiación, jóvenes, infrarrojo está al lado del rojo y no se puede ver porque pertenece al espectro no visible de la luz. ¿Ya, jóvenes? Por eso no se puede ver. En cambio, la radiación violeta, o sea, el rojo lo puedo ver, el violeta también lo puedo ver. Y la que está al lado del rojo se llama infrarrojo. El que está al lado del violeta se llama ultravioleta. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, el ultravioleta no se puede ver. Ahora mira todas estas radiaciones, observa todas esas radiaciones. Como puedes darte cuenta, hay algunas radiaciones que pueden penetrar el agua. Los que más penetran el agua, jóvenes, los que más penetran el agua son los que tienen más energía. Los que menos penetran el agua son los que tienen menos energía. O sea, si te preguntan, el color rojo, por ejemplo, se queda en la superficie del agua. Quiere decir que su capacidad de penetrancia es baja, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se queda encima, tiene poca energía. En cambio, el violeta tiene mucha energía porque penetra mucho más al fondo. Eso quiere decir entonces que las radiaciones infrarrojas son muy poco energéticas y las radiaciones ultravioletas son altamente energéticas. Recuerda que las radiaciones ultravioletas son las que producen cáncer, ¿no? Por eso nos cuidamos de las ultravioletas y no nos vamos a cuidar pues de las infrarrojas ni de las ondas de radio, por supuesto. Nos podemos cuidar de las ultravioletas, de las radiaciones X, de las radiaciones gamma, que son radiaciones de alta energía. ¿Ok, muchachos? Bueno, la luz, tú sabes que es capturado por la clorofila, ¿no? En el proceso de la fotosíntesis, la clorofila captura la energía luminosa. La clorofila tiene capacidad de eliminar esa energía en forma de calor en un medio no biológico, ¿no? En el laboratorio, por ejemplo, la clorofila captura la luz, pero lo elimina en forma de calor o lo elimina en forma de fluorescencia.
Pero en las plantas no. En las plantas la clorofila elimina sus electrones a la cadena transportadora de electrones, que ya hemos visto hace rato y lo vamos a volver a ver. ¿Qué cosa es la cadena transportadora de electrones? Un conjunto de moléculas que transportan electrones. Cuando la clorofila captura la luz, tiene dos alternativas. O lo pierde en forma de calor, jóvenes, o lo pierde como luz. Tiene tres. Y la tercera es que lo pierde hacia la cadena transportadora de electrones. Este último es lo que ocurre en las plantas. La luz, cuando llega, mira, la luz es un conjunto de radiaciones electromagnéticas que tiene naturaleza dual. ¿Qué significa que tenga naturaleza dual? Que se comporta como partícula y se comporta como onda. Tú lo puedes explicar a la luz como si fuera una partícula en ciertos aspectos y en otros aspectos lo puedes explicar como si fuera una onda. Por ejemplo, acá me interesa explicarlo como partícula. La luz llega por paquetes. ¿Cómo se llama cada paquete de luz? Cada paquete de luz se llama fotón. Y estas partículas de luz viajan a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente, jóvenes. ¿Cuánto de energía tiene cada paquete? Ahí tiene la ecuación de Max Planck, ¿no? Igual a la constante de Planck multiplicado por la velocidad de la luz dividido entre su longitud de onda. ¿Y cuánto te va a dar? Te va a dar un cuanto. ¿Qué cosa es un cuanto o quantum? Cantidad de energía que tiene cada partícula. Y eso va a depender mucho de qué. La constante de Planck por algo es constante, no cambia. La C viene a ser la velocidad de la luz, tampoco cambia. Lo que puede cambiar es la longitud de onda. Entonces la cantidad de energía que tiene cada protón va a depender de la longitud de onda. Y como está en el denominador, ¿qué significa? Que hay una relación inversamente proporcional. A mayor longitud de onda, menor energía. A menor longitud de onda, mayor energía. Los pigmentos que se encargan de capturar la luz, jóvenes, se llaman pigmentos carotenoides. Pigmentos carotenoides. O sea, aparte de las clorofilas, tenemos los carotenoides, en el cual están los carotenos y las antófilas. Los carotenos son hidrocarburos, están formados por carbono e hidrógeno, nada más, por eso se llaman hidrocarburos. En cambio, las antófilas se parecen mucho a los carotenos, por eso carotenos y antófilas son carotenoides. Las antófilas se parecen mucho con la diferencia de que tienen oxígeno. Si le ponemos oxígeno, mira, ve, ya no son carotenos, son xantófilas. No son hidrocarburos, por lo tanto, las xantófilas. Vamos a encontrar, jóvenes, diferentes tipos de carotenos, ¿no? Los betacarotenos, por ejemplo. El licopeno también es un caroteno, ¿no? Que es de color rojo. Los carotenos son de color anaranjado. Las xantófilas son amarillas, como la luteína, por ejemplo. Hace rato te dije que los fotosistemas tienen centros de reacción y en los centros de reacción están las clorofilas. Eso te lo he dicho hace rato. En los centros de reacción están los pigmentos principales. En cambio, en los en las antenas que están por encima de los centros de reacción, ahí encontramos a los pigmentos secundarios. ¿Ya, jóvenes? No te olvides eso, centros de reacción que están para abajo, ahí están la P680 y la P700 en su correspondiente fotosistema. En cambio, hacia arriba, hacia las antenas, están los pigmentos secundarios, como la que te estamos mencionando ahí, clorofila B, clorofila D, C, etcétera, y los carotenoides. Pueden hacer su captura de pantalla, jóvenes. Ahora, en tu material hay una pregunta donde te habla de pigmentos que no tienen que ver nada con la fotosíntesis. Esos pigmentos se conocen con el nombre de antocianinas. ¿Ya? Las antocianinas también son pigmentos, pero no son pigmentos fotosintéticos. ¿Ya, jóvenes? ¿Qué cosa vienen a hacer las antocianinas? Las antocianinas, bueno, ¿qué cosa significa anto, jóvenes? ¿Qué cosa significa anto? Anto significa flor, jóvenes.
Anto significa flor. ¿Por qué? ¿Por qué flor, jóvenes? Bueno, porque se encontraron en las flores. Se encontraron en las flores y por eso se le dio el nombre de anto, anto. Y ciano significa azul, porque tienen colores azulados. Las antocianinas son pigmentos que se encuentran en las vacuolas de las células vegetales, especialmente en flores, frutos, tallos jóvenes, hojas. Son responsables de los colores rojos, morados y azules en muchas plantas. No tienen que ver nada con la fotosíntesis. Lo estoy haciendo acá porque hay una preguntita sobre estos pigmentos vegetales, cuyo objetivo, jóvenes, es variable. Por ejemplo, uno de los objetivos de las antocianinas es proteger a la planta. ¿Le protege contra quién? Contra los antioxidantes, contra sustancias antioxidantes. Le protege contra el exceso de la luz ultravioleta. Le protege contra el estrés ambiental. ¿Ya? Esa es la función de las antocianinas, protección para las plantas. Listo, muchachos. He terminado con aspectos previos importantes para entender mejor el proceso, jóvenes, de la fotosíntesis. ¿Alguna preguntita hasta ahí, muchachos? Se me quedaron en silencio, mi gente. ¿Qué pasa con mi gente? No, no, si están opinando. Yo dije, como no me pareció, allá me están saludando, allá están que saludan, profe, buenas tardes. La espirulina, ay, 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 me están preguntando de la espirulina. ¿Qué quieren saber de la espirulina? Espirulina, ¿qué quieren saber, jóvenes? Ah, por ahí leí algo de la espirulina, dice, hacemos reflexión de la peli, ya, de la película. ¿Qué te pasa? ¿Qué película? La espirulina tiene clorofila A porque es medio azul y verde. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es la espirulina? Se escribe SP, ¿no? ¿Qué cosa es la espirulina en primer lugar, jóvenes? ¿Qué entiendo yo por espirulina? La espirulina, ¿no? O espirulina, ¿no? Espirulina, es castellanizado, porque su nombre científico es género espirulina. Es un tipo de cianobacteria, es una bacteria que hace fotosíntesis, ¿correcto? Es, 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 eh, es, un, es un grupo, jóvenes, se trata de un grupo de organismos, ¿ya? Grupo de organismos que a menudo, miren, bueno, en realidad se trata, jóvenes, de una alga verde, ¿no? Una alga verdosa, como lo está diciendo ahí. ¿De qué estamos hablando acá, jóvenes? Me pregunta, ¿la espirulina tiene clorofila A? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la cianobacteria, a ver, en primer lugar, les aclaro lo siguiente, jóvenes. Les aclaro lo siguiente, ¿ah? Eh, cuando hablamos de, cuando hablamos de clorofila A, ojo, jóvenes, cuando hablamos de clorofila A, no hay clorofila en los procariotas. En primer lugar, nos acordamos de eso. No hay clorofila, jóvenes, en los eucariotas. Clorofila solamente hay en los eucariotas. Pero ojo, cuida. Entonces, si en los procariotas no hay clorofila, ¿con qué hacen fotosíntesis? Hay una molécula que se parece mucho a la clorofila y se llama bacterioclorofila. ¿Ya, jóvenes? Se le llama bacterioclorofila. ¿Correcto, jóvenes? Eh, sin embargo, jóvenes, sin embargo, eh, las únicas bacterias que sí tienen clorofila, como una excepción, jóvenes, son las cianobacterias. Es una excepción, son las cianobacterias.
Y la espirulina, jóvenes, es una cianobacteria. Por lo tanto, como una cuestión de excepción, sí tiene clorofila A. ¿Ya, jóvenes? Pasamos de Jaimito a Panchito. Ah, ya. Claro, de Jaimito pasamos a Panchito. Listo, muchachos, proseguimos. ¿Alguna otra pregunta? Ya no hay preguntas, ¿no, muchachos? Ya no me pregunten yo porque estoy atrasado, ya me estoy atrasando ya. Ah, ahí tiene pigmentos verdes. ¿Qué es eso? Dice Daniel. ¿Qué, esos son pigmentos? A ver si me explicas qué es ese verdecito que están poniendo ahí. Lo veo verdecito, pero no sé ni qué es. A ver, muchachos, ahora voy a explicar la fotosíntesis. Préstenme mucha atención, ¿ya? Préstenme mucha atención. Mire, escúchame. Si tú logras entender lo que yo te voy a explicar en todo este PPT que va a salir uno solo, ya sabes bastante fotosíntesis. Ojo, ojo, te repito, préstame mucha atención acá. Repito, si tú logras entender, jóvenes, allá es espirulina, dice, ¿no? Ah, claro, seguramente, ¿no? Rezago de espirulina, lo han disecado. La espirulina es una cianobacteria, ¿ya? Es una cianobacteria. Ya, ahí lo han procesado, pues, a millones de espirulina. Qué interesante, qué interesante. A ver, jóvenes, entonces, ahorita, fotosíntesis, ¿ya? Concentración, jóvenes, porque si tú entiendes esto, sabes bastante fotosíntesis. Ya luego te voy a agregar otras cositas, pero esto es fundamental. Lo voy a hacer rápido porque se me va el tiempo, ¿ya? Lo voy a hacer rápido. Escúchame, por favor, mira, ve. Ojo, ojo, ojo. En primer lugar, la ecuación. Tú sabes que las plantas capturan CO2 más agua, ¿sí o no? Más agua. ¿Y todo en qué lo convierte? En glucosa, aquí está la fórmula de glucosa, más oxígeno, ¿correcto? Listo, eso es todo. Para eso se necesita luz, la cual es capturado por la clorofila. Listo, eso tú lo sabes. No hay problema, jóvenes, hasta ahí. Pero quiero que vea lo siguiente. Algo que jamás tienes que olvidarte es que el oxígeno que producen las plantas viene del agua. Ojo, no vayas a cometer el error de decir que el oxígeno viene del CO2, como tú acá lo ves, O2, ah, esto es. No, 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 no. Este oxígeno viene del agua, ¿ya, jóvenes? Entonces, escúchame bien. Si te preguntaran, mira en qué se convierte el agua se convierte en oxígeno. Entonces, si te preguntan, ¿qué ha perdido el agua para convertirse en oxígeno? Y la respuesta es, ¿ha perdido hidrógeno? Pues el agua ha perdido hidrógenos. Y cuando una molécula pierde hidrógenos, se dice que se ha oxidado. Eso no te olvides jamás. Cuando una molécula pierde hidrógenos, se dice que se ha oxidado. Entonces, el agua se ha oxidado. ¿Y cuándo ocurre eso? En la fase luminosa de la fotosíntesis. ¿Ya? ¿Por qué? Entonces, jóvenes, ¿por qué se caracteriza la fase luminosa de la fotosíntesis? Porque el agua se oxida. Ya está. El agua se oxida. Oxidarse significa que pierde hidrógenos. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos al CO2. Si el agua se convierte en oxígeno, el CO2 se convierte en glucosa. Pero para que el CO2 se convierta en glucosa, ¿qué necesita? Necesita hidrógenos. Si no hay hidrógenos, el CO2 no puede convertirse en glucosa. Entonces, el CO2 gana hidrógenos. Cuando una molécula gana hidrógenos, la molécula se ha reducido. Entonces, el CO2 se reduce y cuando el CO2 se reduce, eso se llama fase oscura de la fotosíntesis. Hasta ahí ya tienes un buen conocimiento. Tú puedes decir, ah, profesor, ya sé, la fotosíntesis tiene dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa, el agua pierde hidrógeno, se convierte en oxígeno. En la fase oscura, el CO2 se convierte en glucosa y se reduce. En la fase luminosa, el agua se convierte en oxígeno, puesto que se oxida. Fase luminosa. En la fase oscura, el CO2 se reduce y se convierte en glucosa. Eso es todo. Eso es lo esencial, lo que no tienes que olvidarte. Ahora vamos viendo.
Jóvenes, obviamente los pasos no son de un momento a otro. En realidad no es que el agua, ¡pum!, se convirtió en oxígeno y el CO2, ¡pum!, se convirtió en... No, no, no. No es que sean bruscos, van dándose paso por paso, poquito a poquito. Y vamos a ir haciéndolo acá paso por paso. Por ejemplo, toda la historia empieza con la clorofila. ¿Cómo así? La luz le llega a la clorofila. A ver, vamos a ver. Díganme ustedes, ¿qué le pasa a la clorofila cuando llega la luz? Lo he dicho. Díganlo, muchachos. A ver, ahora quiero una catarata, quiero un huaico de opiniones. Cuando la luz llega a la clorofila, ¿qué le pasa? Lo dije antes del receso. Se excita, ya, pero explícame en qué consiste que se excita. Captura la luz, María, claro, pero ¿qué pasa con la clorofila cuando... Ahí está, ¿a dónde saltan los electrones? A ver, díganlo, ¿a dónde? ¿A dónde? Los Ya, fotosíntesis. ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde saltan los electrones? A la cadena, dame, claro, saltan a la cadena transportadora de electrones, lo vimos hace rato. Entonces, mira, vamos haciéndolo de a poquitos. Llega la luz, la clorofila se excita, o también puedo decir se oxida, porque oxidarse significa perder hidrógenos o también perder electrones. Porque cuando una molécula pierde hidrógenos, está perdiendo electrones, porque el hidrógeno tiene un electrón. Entonces, decir se oxida significa que pierde hidrógenos o también puede decir pierde electrones. Entonces la luz llega, la clorofila lo captura y pierde su electrón. Y la clorofila se excita, la clorofila se oxida. Oh no, dice la clorofila, oh no, perdí mi electrón. Y ahora, ¿quién podrá salvarme? Y alguien le dice, yo. A ver, dígame quién es ese que le dice yo. Vamos, muchachos. ¿Quién es el que le dice, yo te salvaré, no te preocupes? Yo te daré tu electrón. Vamos, muchachos, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Ah? El agua, excelente, jóvenes. El agua le dice, no te preocupes, yo te daré. Y el agua le da su electrón. O mejor dicho, le da su hidrógeno, pues porque tú sabes cuando pierde un hidrógeno, pierde el electrón. Le da su hidrógeno el agua, o sea, pierde su hidrógeno el agua y de ahí salta el electrón a la clorofila feliz. Pero ¿qué ha pasado con el agua? Pobrecito, al perder su hidrógeno se convierte en oxígeno. El agua se ha oxidado, el agua se ha excitado, el agua ha sufrido lisis, se ha desintegrado. Y como la culpa de todo esto lo tiene la luz, entonces se le llama fotólisis del agua. Fotólisis del agua, que no es otra cosa que la oxidación del agua para convertirse en qué? En oxígeno. La clorofila pierde los electrones, gana ese electrón. Pero ¿qué sucede, jóvenes? Considerando que la luz sigue llegando, la luz va a seguir excitando a la clorofila. O sea, el agua le dice, yo te salvaré, toma tu electrón. Y la clorofila, gracias. Viene la luz, plum, otra vez lo pierde. Otra vez lo pierde. Y la pregunta es, y cuando lo pierde otra vez, ¿a quién le da su electrón? Y la respuesta es, lo da a esta molécula llamada NAP. Este NAP recibe el electrón de la clorofila y recibe el restante. Para esto quiero que te acuerdes algo, por favor. Para esto, jóvenes, es importante que tú te acuerdes, es importante que tú te acuerdes que un hidrógeno está formado por un electrón y un protón. Un hidrógeno está formado por un electrón y un protón. H positivo, así se representa un protón. Entonces, mira, si un hidrógeno está formado por un electrón y un protón, el agua está formado por dos hidrógenos. Dos hidrógenos. Entonces, quiere decir que se pierden dos electrones y dos protones. Eso es lo que ha ocurrido ahí. ¿Quién recibe de manera indirecta esos dos electrones y esos dos protones?
O en otras palabras, ¿quién recibe de manera indirecta esos dos hidrógenos del agua? Es todos, ¿quién lo recibe? El NAP, pues jóvenes. El NAP lo recibe y se convierte en NAP hidrogenado, de manera indirecta. O sea, por ejemplo, los electrones lo ha dado la clorofila. Entonces, quiere decir que el NAP ha ganado hidrógenos. Y si el NAP ha ganado hidrógenos, puedo asegurar que el NAP se ha reducido. O sea, el agua se ha oxidado y el NAP se ha reducido. Este es un proceso redox. ¿Qué cosa significa redox? La palabra redox viene de reducción y oxidación. El NAP se reduce, el agua se oxida. Redox. Pero este es un proceso redox exergónico. ¿Qué significa que sea exergónico? Significa que libera energía. ¿Y para qué sirve la energía liberada? Jóvenes, sirve para unir el fósforo al ADP. Lo une. Y si se une el fósforo al ADP, se convierte en ATP. Y este proceso se llama fosforilación, jóvenes. ¿Qué cosa significa fosforilación? Significa que una molécula ha ganado, jóvenes, un fósforo. Eso es fosforilación. Una molécula ha ganado un fósforo. El ADP, adenosin difosfato, que tenía dos fósforos, di, gana un fósforo y se convierte en adenosin trifosfato. Se llama fosforilación cuando una molécula gana fósforo. En este caso, ¿quién tiene la culpa de todo esto? La luz. Por eso se le llama, jóvenes, fotofosforilación. Mientras que el NAP ha ganado hidrógenos, el NAP se ha reducido. ¿Ok, muchachos? Eso es todo. He terminado con la primera fase, conocido con el nombre de fase luminosa. En esta fase luminosa, jóvenes, a esta fase luminosa también se le conoce con el nombre de reacción de Gill. ¿Qué cosa es la reacción de Gill? Es la reacción en la cual el agua se convierte en oxígeno. También se le llama fase fotoquímica. ¿Lo han comprendido, jóvenes? De repente algunos estén diciendo, la verdad que le he comprendido a medias, profe, no le he comprendido bien, de repente. Pero no crea, yo creo que sí lo has comprendido. Si me has prestado atención, estoy seguro que me has comprendido. ¿Y sabes cómo lo vas a comprobar? Respondiendo la siguiente pregunta. Si tú respondes las preguntas que te voy a hacer ahorita, eso quiere decir que se has comprendido, pero tú crees que no has comprendido. Vamos a ver muchachos. Dime, me vas a decir, ¿qué se ha utilizado en la fase luminosa? Dígalo muchachos, dígalo. ¿Qué se ha utilizado en la fase luminosa? Agua, excelente. Agua. Aparte de agua, ¿qué más se ha utilizado? ¿Qué más? Luz, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Agua, luz, ¿qué más se ha utilizado? NAP, lo máximo. Pues, qué más se puede pedir? Lo han dicho todo. Siguiente pregunta. Ahora me vas a decir en qué se convierte el agua. A ver, dilo, dilo. ¿En qué se convierte el agua? Oxígeno, excelente. El ADP más fósforo. El ADP más fósforo. ¿En qué se convierte? ADP más fósforo. ATP, excelente. El NAP oxidado, ¿en qué se convierte? ¿En qué se convierte el NAP oxidado? En NAP reducido, excelente. Última pregunta, muchachos. En términos redox, cuando el agua se convierte en oxígeno, ¿qué ha ocurrido? Cuando el agua se convierte en oxígeno, ¿qué ha ocurrido? Se oxida, hoy lo máximo ustedes, se oxida. Cuando el ADP más el fósforo se convierte en ATP, ¿cómo se llama eso? El ADP más fósforo se convierte en ATP por un proceso llamado. Cristian, no se reduce. ¿Qué te pasa, Cristian? Ah, claro, fotofosforilación, excelente. Y cuando el NAP se convierte en NAP hidrogenado, ese proceso en términos redox, reducción. Listo, jóvenes. De ahí salen las preguntas. De ahí vienen las preguntas. Chévere, jóvenes. Ustedes participan muy bien.
Mira, esa es la parte más difícil, porque ahorita lo que viene es la fase oscura. Ahorita lo que viene, jóvenes, es la fase oscura. ¿Y en qué consiste la fase oscura? Mira, mira, ve, cuando he hablado yo de la fase luminosa, ¿qué te he dicho? Consiste en que el agua se convierte en qué? En oxígeno, ¿sí o no? ¿Y qué es la fase oscura? Proceso por el cual el CO2 se convierte en glucosa. Eso es todo, nada más. Fase oscura de la fotosíntesis. Es aquella fase en la cual el CO2, el dióxido de carbono, el anhídrido carbónico se convierte en glucosa. Obviamente no es que se convierta, ¡pum! No, no, no. Va por pasos. Y todo ese conjunto de pasos que permite que el CO2 se convierta en glucosa se llama ciclo de Calvin. ¿Ya, jóvenes? Se llama ciclo de Calvin. Para que se dé el ciclo de Calvin, jóvenes, se utiliza ¿qué cosa? Mira, ve, el ciclo de Calvin es un proceso en el cual el CO2 se convierte en glucosa. Pero para que el CO2 se convierta en glucosa, ¿qué necesita? Necesita hidrógenos. Necesita hidrógenos. ¿Quién le va a dar los hidrógenos? Y la respuesta, jóvenes, es el NAP. Este NAP que se ha formado en la fase luminosa le da los hidrógenos al CO2 y el CO2 se convierte en glucosa. Por lo tanto, el NAP se ha oxidado. Y este NAP oxidado viene y le dice agua, ya puede meter hidrógeno. Y gracias a la luz, el agua le da hidrógeno y el NAP ya con el hidrógeno va, toma CO2 otra vez. NAP, agua, dame hidrógeno. Toma CO2 tu hidrógeno. Agua, dame hidrógeno. Toma CO2 tu hidrógeno. Y así es un ciclo acabe. Y de esa manera el CO2 gana hidrógenos, el CO2 se reduce. Se reduce. ¿Ok, muchachos? Y mira, ve, obviamente este proceso también es un proceso redox. El CO2 se convierte en glucosa, mientras que el NAP se convierte en NAP oxidado. O sea, el CO2 se reduce y el NAP se oxida. Este proceso redox no es exergónico, es endergónico. Este proceso redox necesita de energía. ¿Quién le va a dar esa energía para que el CO2 se convierta en glucosa? Para eso está el ATP. El ATP le da la energía y ahora el ATP se ha convertido en ADP más fósforo y este está listo nuevamente para recibir la energía que viene del sol y repetir una y otra vez el evento. Eso es todo, muchachos. Eso se llama ciclo. Bueno, eso es la fase oscura, conocido como reacción de Blackman. Lo pongo entre comillas porque en realidad no es reacción de Blackman real, sino que a nivel pre se acostumbra a llamarlo así o fase quimiosintética, ¿ya, jóvenes? Reacción de Blackman, jóvenes, o fase quimiosintética, se está refiriendo, jóvenes, eh, a la, se está refiriendo a la conversión del CO2 en glucosa. Ahora, jóvenes, la gran pregunta es, ¿lo estarán comprendiendo? ¿Habrán entendido la fase oscura de la fotosíntesis? Fácil, si han entendido la fase luminosa, ni modo, jóvenes, papayita. Y conténtate si responde las preguntas. Si responde las preguntas, todo está cañón. Vamos, vamos, ¿qué se utiliza en la fase oscura? Otra vez, jóvenes. ¿Qué se utiliza en la fase oscura? CO2, excelente. Aparte de CO2, ¿qué más se utiliza? No, ¿qué, María? No, eso no, María. Laura, eso sí, NAP hidrogenado, claro, así como pone Kiara también. Pero además se utiliza ATP, ya, está bien, ATP, Laura, sí, 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 ahí está, mira, 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 ahí está. Ahora me interesa saber en qué se convierte. A ver, dime, el CO2, ¿en qué se convierte? ¿En qué se convierte el CO2? En glucosa, excelente. ¿Y el ATP en qué se convierte? Vamos, vamos, el ATP en qué se convierte? ADP más fósforo, excelente. ¿Y el NAP hidrogenado en qué se convierte? No, oiga, ya no, lo máximo con ustedes, muchachos. Ahora me vas a decir cómo se llama el proceso. ¿Cómo se llama el proceso en el cual el CO2, en términos redox, se convierte en glucosa?
Vamos, vamos. Se reduce, reducción, excelente. ¿Y el siguiente evento cuál es? El siguiente. El primero es reducción, el que sigue, según el cuadrito. Están pensando. Desfosforilación, ni modo. Desfosforilación. El último, dímelo, el último. Se oxida, profe, se oxida. Así es, así es. La fase oscura ocurre en el estroma, mientras que la fase luminosa, jóvenes, ocurre en los tilacoides. Jóvenes, ustedes son lo máximo. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Ahora, lo que hago simplemente es los balances, ¿no? ¿Cómo balanceas una ecuación? Bueno, en química te enseñan diversos métodos para balancear. En este caso, jóvenes, no tienes que hacer nada, solamente apréndelo de memoria. 6 moléculas de CO2 reaccionan con 12 moléculas de agua y me genera 6 moléculas de oxígeno más 6 moléculas de agua. A esto se conoce como la ecuación de la fotosíntesis. Puedes hacer tu captura de pantalla. Puedes hacer tu captura de pantalla. Mira acá estoy poniendo como el agua, cuando el agua se desintegra, se libera, como son dos hidrógenos, dos protones más dos electrones, más medio mol de oxígeno. Claro, medio mol de oxígeno porque aquí solamente hay un oxígeno y aquí es O2. Le pongo medio para que equivalga uno y que esté balanceada la ecuación. ¿Listo, muchachos? ¿Quedó todo listo? Ahora, mira, si yo considero, jóvenes, si yo considero que en los reactantes hay agua, pero en los productos también hay agua, entonces yo puedo simplificar la ecuación, ¿no? Como tengo tanto en los reactantes como en los productos, lo simplifico eliminando 6 moléculas de agua de un lado con 6 moléculas del otro lado. Y la fórmula me queda así. De tal manera que la ecuación de la fotosíntesis, esta es la más sencilla, ¿no? Es la forma sencilla de la ecuación. Tú lo puedes resumir en 6, 6, 6, la señal de la bestia. 6, 6, 6. Te aprende de la señal de la bestia y eso es todo. 6, 6, 6. Listo, muchachos. He terminado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algo que no esté claro? Vayan pensando, voy a verme si tengo agüita para tomar. 30 segundos. ¿Listo, muchachos? ¿Tienen alguna consulta? ¿Todo está claro? ¿Alguna duda tienen? ¿Todo bien? Excelente. Así, así respondan. Si está claro, díganme que está claro. La fase oscura no te quedó claro. No te preocupes, le explico de nuevo. Le explico de nuevo. Mira, retrocedo rapidito, mira. Retrocedo rapidito y te voy a explicar. Mira, mira, mira. Ve. ¿Qué es la fase oscura? Primero, mira acá, ve. Fase oscura es cuando el CO2 se convierte en glucosa. Ya, esa es la fase oscura. El CO2 se convierte en glucosa. Pero para que el CO2 se convierta en glucosa, tiene que ganar ¿qué cosa? Hidrógenos. ¿Quién le da los hidrógenos? El agua. Pero tú dices, profe, el agua no, pues es el NAT. Claro, pues el agua le da al NAT y el NAT le da al CO2. De manera indirecta, pues el CO2 de manera indirecta gana estos hidrógenos del agua y se convierte en glucosa. Y aquí lo veo. El CO2 se convierte en glucosa, pero es un proceso que vamos a verlo todavía que se llama el ciclo de Calvin. O sea, no es que el CO2 pues, se convierte en agua, paso por paso. En el ciclo de Calvin, el CO2 se convierte en agua. ¿Quién le da los hidrógenos? El agua, pero no de manera directa. El agua le da al NAP y el NAP le da al CO2. Pero para esto se requiere de energía. ¿De dónde viene la energía? Del ATP. El ATP le da la energía que se necesita. Y eso es todo. Y el cuadrito lo único que hago es rellenar, nada más. ¿No? Fase oscura.
¿Qué utiliza? CO2, aquí está. ¿Qué más utiliza? ATP, ¿qué más? NAP. Estos tres de 1, 2, 3. ¿En qué se convierte el CO2? Se convierte en glucosa. ¿En qué se convierte el NAP? En NAP oxidado. ATP más fósforo, ADP más fósforo. Ahí está bien. Esto es lo que está acá, nada más. Simplemente, ¿cómo se llama? Si el CO2 gana hidrógenos, reducción. Si el ATP pierde un fósforo y se convierte en ADP, desfosforilación. Si el NAP pierde hidrógenos, oxidación. Porque una molécula, cuando se oxida, es porque ha perdido hidrógenos. Listo, muchachos. Espero que ahora sí esté más claro. Pero ahora sí vamos a desarrollar la fotosíntesis considerando el lugar donde ocurre. ¿Ya, jóvenes? O sea, me estoy yendo de lo más sencillo a lo más complejo. Primerito, la fórmula. Segundo, cuestiones generales, que es lo que acabamos de ver. Ahora vamos a lo específico, ¿ya, jóvenes? Si todavía no has entendido la fase oscura, ahora lo vas a entender mejor. Vamos a ver. Mira, primer paso, llegada de la luz. ¿Quién captura la luz? Los fotosistemas, pues. Recuerda que aquí están los pigmentos, capturan la energía luminosa y como consecuencia los electrones saltan. Eso lo sabes. ¿A dónde saltó los electrones de la clorofila P680? A la cadena transportadora de electrones. En cambio, de la P700 saltó a otra molécula que ya lo vamos a ver. Como esta, mira, ve, esta clorofila que señalo acá con el puntero es la P680. ¿A dónde pierde sus electrones? Ya lo hemos dicho, a la cadena transportadora de electrones. ¿Y cuál es la función de la cadena transportadora de electrones? Transportar electrones. Este es el paso número uno. Lo que acabo de ver, el salto de los electrones, es el paso número uno de la fase luminosa y lo conozco como la excitación de la clorofila. Paso uno de la fase luminosa. La clorofila se excita o la clorofila se oxida. Eso es lo que ha ocurrido. Cuando la clorofila se excita o se oxida, pierde electrones que van a la cadena transportadora de electrones y la cadena transportadora de electrones transporta los electrones ¿hacia dónde? Hacia el fotosistema P700. Listo. Eso quiere decir que esta clorofila, que también había perdido sus electrones, ¿de dónde lo recupera? De la cadena transportadora de electrones. Y la clorofila del fotosistema 2, la P680, ¿de dónde lo recibe? Del agua. Acuérdate, es el agua quien le da los electrones. Y es el paso número 2. Se le llama lisis del agua. ¿Qué cosa significa lisis? Lisis significa degradación. El agua se ha degradado, el agua se ha desintegrado y cuando se integra, libera electrones que van al fotosistema 2, pero a la vez ha liberado protones y a la vez ha liberado oxígeno. Este proceso se repite una y otra vez, jóvenes. La oxidación del agua que libera electrones tan importantes. Entonces, electrones llegan al fotosistema 2, saltan a la cadena por la luz, fotosistema 1, saltan hacia afuera del tilacoide gracias a la luz, jóvenes. Ahí están, los electrones corren, mira. ¿Quién lo recibe? ¿Quién recibe los electrones del fotosistema 1? El NAP. Este NAP oxidado recibe los electrones del fotosistema 1, entonces el NAP se reduce. Paso número 3, reducción del NAP. El NAP se reduce, jóvenes. El NAP se reduce. Ahí está. Ahora, ojo, jóvenes. Ojo. Cuando el agua, cuando el agua se desintegra, se liberan dos electrones, se liberan dos protones y se libera un oxígeno. Este oxígeno no me interesa, no sirve para nada en la fotosíntesis. Quienes sí sirven son los electrones y los protones.
Este oxígeno simplemente va a esperar que otra molécula de agua se desintegre para que venga otro oxígeno y este oxígeno se va a ir como O2, porque es la forma de cómo se estabiliza el oxígeno. Estos protones que estás viendo acá, ¿de dónde vienen, jóvenes? Estos protones, o también llamados hidrogeniones, vienen del agua. Pero ojo, 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 ojo. Ten mucho cuidado, mira. Ojo, mira, observa acá, mira. El agua pierde electrones. ¿A dónde van estos electrones? A la clorofila P680. Entonces yo puedo decir que el fotosistema 2 sirve para qué? Para quitarle electrones al agua. Y como la luz sigue llegando, va a saltar a la cadena transportadora de electrones y luego va a correr hacia el fotosistema 1. Pero otra molécula de agua estará haciendo lo mismo. Quiere decir que otro saltará con la luz, correrá. Como la luz sigue llegando, salta, corre, salta, corre, salta, corre. O sea, la cadena transportadora de electrones es la que transporta y transporta electrones. Los electrones aquí corren, corren y corren, y eso se llama corriente eléctrica. O sea, ¿qué cosa es una corriente eléctrica, jóvenes? Para eso te puedo preguntar antes que yo, ¿qué cosa es una corriente de agua, no? ¿Qué cosa es una corriente de agua? Un río. Un río es una corriente de agua, ¿no? El agua viaja, ¿no? De la zona más alta a la zona más baja. En este caso no digo una corriente de agua, digo una corriente eléctrica porque es una corriente de electrones. Esta es una corriente eléctrica. Lo que corre a través de la cadena transportadora de electrones es una corriente eléctrica. Y toda corriente eléctrica libera energía, jóvenes. Toda corriente eléctrica libera energía. ¿Que no me crees? Mira, coge un cuchillo, tu cablecito que esté en tu techo o por la pared, córtale con el cuchillo y pon tu dedo ahí en el metal. Y te vas a dar cuenta la cantidad de energía que libera una corriente eléctrica. No, no lo vayas a hacer, por si acaso, no lo vayas a hacer. Cuidado, oye, ¿qué te pasa? Te va a matar esa corriente, mucha fuerza. Jóvenes, acá igual. Esta energía estos electrones que corren liberan mucha energía. ¿Y sabe para qué se utiliza esta energía que se libera? Para transportar protones del estroma a al medio intratilacoidal. O sea, acá no se ve, más adelante lo vamos a ver, pero tómalo en cuenta, cuando los electrones corren por acá, entonces los protones que están por acá pasan, pasan, pasan. Lo que quiero decirte en conclusión, si te preguntara, ¿de dónde vienen los protones que están aquí, que estoy señalando? ¿De dónde vienen? Tú dices, del agua, pues fácil, ¿no? Del agua, es cierto, pero también puede venir del estroma, a través de la cadena transportadora de electrones. Y estos protones salen por la partícula F. Como estás viendo ahí, la partícula F es como un cañoncito, tiene un huequito. Por ese huequito salen los protones. Pero van a salir cuando los protones estén aglomerados acá, jóvenes. Ojo, no es que salga rapidito. Cuando los protones se aglomeran acá, se genera una tensión que hace que esta partícula se abra. La partícula F se abre y los protones salen disparados con una energía llamada energía protomotriz. Así se llama, energía protomotriz. ¿Qué cosa es la energía protomotriz? Es la energía de salida de los protones. Y esa energía lo aprovecha una ATP sintetasa que está acá. ¿Para qué sirve la ATP sintetasa? Para formar ATP. Entonces, aprovechando esta energía, la ATP sintetasa une al fósforo con el ADP y lo convierte en ATP. Y esto se llama, tú lo sabes, se llama fosforilación.
El proceso de formación de ATP, jóvenes, se llama fosforilación, pero como tú recordarás, culpable de todo esto es la luz. Por lo tanto, se le llama fotofosforilación. La producción de ATP se le llama fotofosforilación. Y si quiero ser más preciso, se le llama fotofosforilación acíclica. Así se le llama. Fotofosforilación acíclica. Paso número 4. Fotofosforilación del ADP acíclica. Como te das cuenta, en la fase luminosa ocurren eventos que necesitan de la luz obligatoriamente. Si no hay luz, no pasa nada de eso. O sea, la luz es culpable de estos 4 eventos. Por eso le ponemos el prefijo foto. Y así podemos hablar de fotoexcitación, fotólisis, fotoreducción y fotofosforilación. Y con eso, jóvenes, se ha terminado la fase luminosa de la fotosíntesis con la producción de ATP y NAP. Eso es todo. He terminado con la primera fase. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna preguntita con respecto a lo que estoy explicando? Todo claro, dicen por acá. Vamos a ver. Todo claro. Todo claro, ¿no? No hay problema. Morí, pero entendí, profe. ¿Cómo es eso que morí? Si no digas morir, pues porque si moriste ya no tienes fruto para nada. ¿Ah? Jóvenes, he terminado la fase oscura de la fotosíntesis, la fase luminosa de la fotosíntesis. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora, jóvenes, es explicar la fase oscura de la fotosíntesis. ¿Qué era más fácil? Era más fácil. Todo empieza, jóvenes, ¿con quién? Todo empieza, mira, acá estoy resaltando, ¿no? O sea, ¿por qué es importante la fase luminosa? ¿Por qué es importante todo lo que te he dicho? Porque produce ATP y produce NAP, pues, jóvenes, ¿no? Todo lo que acabo de explicarte es importante porque al final produce ATP y produce NAP. Entonces, hablemos de la fase oscura, ¿ok? Hablemos de la fase oscura de la fotosíntesis. Mira, de la fase luminosa, ¿qué me está representando lo que está de azul? Lo que está de azul, jóvenes, se llama esquema Z. ¿No? Lo que está de azul se llama esquema Z. ¿Y qué me representa el esquema Z? El esquema Z simplemente me está indicando el corrido de los electrones. Cuando yo me hago un esquema y quiero indicar cómo los electrones fluyen, se dibuja sin querer queriendo una letra Z. Los electrones saltan, luego bajan por la cadena transportadora de electrones. Llega a la luz, otra vez saltan. Entonces, mira, ¿qué ha pasado acá? Lo que ha ocurrido, jóvenes, simplemente es que eh, estoy tratando de visualizar estos electrones con la figura de la letra Z, aunque alguien me dijo, profe, es letra N. Bueno, así como está claro, se le ve como letra N, pero así se le llama, esquema Z. Pueden hacer su captura ahí para ver fase luminosa. Y ahora vamos a desarrollar, jóvenes, la fase oscura de la fotosíntesis. Empezamos con la fase oscura de la fotosíntesis. Todo empieza, jóvenes, todo empieza con la señorita ribulosa fosfato. ¿Cuántos fósforos tiene la ribulosa fosfato? Solamente tiene un fósforo, nada más. Un fósforo. El 5 significa el número de carbono. La ribulosa es una molécula que tiene 5 carbonos. Y en su carbono número 5, porque cada carbono se numera, voy a encontrar la presencia de un grupo fosfato. Se llama ribulosa 5-fosfato. Esta ribulosa 5-fosfato, su máximo anhelo, jóvenes, lo que más quiere la ribulosa,
Lo que más desea en su vida esta señorita es unirse con el joven y buen mozo CO2. Oh, dice la ribulosa, ¿qué no haría yo por ser con él uno solo? ¿Qué no haría yo? Pero el CO2 ni importancia le da a la ribulosa. La ribulosa, un poco triste, le cuenta su problema al ATP, su mejor amigo. Pero ¿qué pasa, Ribulosa? ¿Por qué vienes triste? Me cuentas tu problema. Y la Ribulosa le dice, mira, tú sabes que yo haría cualquier cosa por estar con él, pero el CO2 no quiere unirse conmigo, no quiere por nada. ¿Y sabe lo que me ha dicho? Te cuento la última, no puede ser. Me ha dicho que si quiere estar, si yo quiero estar con él, tengo que activarme. ¿Cómo puede decirme eso? Así me ha dicho, actívate y verás, ahí me uno contigo. Y el ATP le dice, pero ¿por qué te preocupas? ¿Para qué están los amigos? Yo te activo. ¿Qué te parece? ¿De verdad, ATP? ¿De verdad que tú me activas? Yo te activo. Y el ATP, jóvenes, activa a la ribulosa fosfato. ¿Cómo lo activa? Ah, le da algo, pues jóvenes. Para activarlo tiene que darle algo. Oye, ¿y qué cosa le da? Algo que tiene que ver con la P, pues jóvenes. Algo que tiene que ver con la P. A ver, ¿qué es eso? ¿Cómo que con la P? Sí, lo activa dándole algo que tiene que ver con la P. ¿Qué es eso? Dímelo, escríbelo. El fósforo, excelente. Entonces la ribulosa que tiene un solo fósforo, ahora tiene dos fósforos, uno en el carbono 5, otro en el carbono 1, o sea, en los extremos. Ahora se llama ribulosa 1,5 bifosfato. Es el paso número 1 y a eso se conoce con el nombre de activación de la ribulosa. Paso número 1, activación de la ribulosa. La ribulosa se ha activado. Uy, la ribulosa activa. Ahora sí busca dónde está el CO2. ¿Dónde está? Estoy bien activa, CO2. Estoy bien activa y chapa el CO2, jóvenes. La ribulosa chapa, ahora que está muy activa, al CO2. Y como la ribulosa, escúchame, chapa el CO2, los dos se convierten en uno solo. Se fusionan, se juntan, son uno solo. Pero un momentito, jóvenes. No es que la ribulosa chapa el CO2 y de repente así, no, así por así. No, no, no. ¿Qué te pasa? No. Alguien ha intervenido acá. Alguien ha dicho, vengan, yo los junto para que nunca se separen. Yo lo junto. ¿Y quién es ese fulano que le dice yo lo junto para que nunca se separen? La Rubisco. La Rubisco. ¿Qué cosa es la Rubisco, jóvenes? La Rubisco es ese fulano que le dice unidos para siempre. Unidos. Bendiciones. La enzima Rubisco es la que hace que el CO2 se una con la ribulosa 1,5 bifosfato, fusionándose en uno solo. Paso número 2, captura del CO2, fijación del CO2, unión del CO2 con la ribulosa. Fruto de esa unión, jóvenes, nacen gemelos. ¿Cómo? Sí, fruto de esa unión nacen gemelos. Cada gemelo se llama fosfoglicerato. Ah, cada gemelo, jóvenes, se llama fosfoglicerato, jóvenes. Ahí están los gemelos, mira, pues lo han puesto a los gemelos. Ah, mira, ve, la ribulosa, gracias al ATP, se ha activado la ribulosa fosfato que tiene un fósforo, está activa. Ahora tiene dos fosfatos. Una vez que tiene dos fosfatos, se une con el CO2, se convierte en una molécula de 6 carbonos, pero esta molécula de 6 carbonos automáticamente se parte en dos moléculas, cada uno con 3 carbonos. O sea, dos triosas, dos fosfoglicerato. Pero los pobrecitos solamente tienen un fósforo y con un fósforo no se puede hacer nada. Entonces dice, por favor, yo también quiero activarme. Y el ATP le dice, tranquilo, yo te voy a activar, yo soy especialista en activar. Y entonces el ATP activa al fosfoglicerato y ahora ya tengo
fosfoglicerato. Y este bifosfoglicerato está muy activo gracias al ATP. El ATP es un activador. Para eso se produce ATP en la fase luminosa, para activar a la ribosa y para activar al fosfolicerato. Una vez que está activo este fosfolicerato, le arrancha los hidrógenos al NAP y se convierte en fosfogliceraldehído. Ojo, jóvenes, el fosfoglicerato activo quita hidrógenos al NAP y se convierte en fosfogliceraldehído. No te vayas a confundir, mira, justamente aprovechando que fosfogliceraldehído tiene una letra H, para que no te olvides que fosfogliceraldehído está reducido porque ha ganado hidrógenos. En cambio, el fosfoglicerate está oxidado. Esta molécula oxidada gana hidrógenos y se reduce y se convierte en fosfogliceraldehído. Es el paso número 3 en el cual lo preciso, reducción del fosfoglicerato, jóvenes. Estoy hablando de la fase oscura. Fase oscura, reducción del fosfoglicerato para convertirse en fosfogliceraldehído y el fosfogliceraldehído se convierte en fructosa y la fructosa se convierte en glucosa. Eso es todo. Paso número 4, obtención de glucosa. Y eso es todo, jóvenes. Se formó glucosa. Bueno, joven, todo lo que acabas de ver, todo lo que acabas de ver, se conoce con el nombre de vía C3. ¿Por qué se llama vía C3? ¿Por qué? Porque cuando se captura al CO2, lo primero que se detecta en el laboratorio es molécula de 3 carbonos. Los científicos estaban locos, decían, no entiendo, si la ribulosa tiene 5 carbonos, se une el CO2, debería detectarse una molécula de 6. Pero por más que tratamos de detectarlo, no podemos, solamente detectamos moléculas de 3. ¿Qué está pasando? Actualmente han llegado a la conclusión que si bien es cierto, se forma esta molécula de 6 carbonos, pero el tiempo de vida de esta molécula de 6 carbonos es de fracciones de segundos. No se puede detectar. Claro que se forma, pero así como se forma, se parte en dos rápidamente. Conclusión, cuando se captura el CO2, la primera molécula que se detecta es una molécula de 3 carbonos. Por eso lo que tú estás viendo se llama vía C3 y las plantas que realizan lo que estás viendo se conoce como plantas C3 y las plantas C3 son las plantas comunes y corrientes. Podríamos decir que todas las plantas que tú conoces son plantas C3 y realizan la vía C3, pero de repente alguien dice, oye, pero tanta ribulosa tiene una planta, tanta ribulosa que se va a convertir en glucosa. ¿Y por qué no se acaba? Debería acabarse en realidad. Sin embargo, alguien sostuvo, no, pues no se acaba porque no todos los fosfogliceraldehídos se convierten en glucosa. Algunos regeneran la ribulosa. Y si regenera la ribulosa, se completó el ciclo o el ciclo se cerró. Y el proceso se puede repetir una y otra vez de manera cíclica. Y ahora no voy a decir que se acabó la ribulosa. El paso número 5, jóvenes, que se llama regeneración de la ribulosa, hale captura de pantalla y con eso hemos terminado el llamado ciclo de Calvin-Benson-Bashan. Ciclo de Calvin-Benson-Bashan. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahí, jóvenes? Tiene que quedarse con la duda. No hay dudas. Todo bien. Todo claro. Así es. Todo claro. Todo bien. Excelente. Todo bien. Muy bien. Ahí está, mira, ve. Ahora, ten cuidado porque al 3 fosfoglicerato, el número 3 es el número de carbono, ¿no? O sea, tiene fósforo en su carbono 3. Aquí está, ve, 3 PGA.
Así se llama, fosfoliserato. 3-fosfoliserato se escribe como 3-PGA. En cambio, fosfoliceraldehído se escribe como 3-PGAL, ¿ya? 3-PGAL. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Hemos terminado entonces con el ciclo de Calvin-Benson-Basham. Ahora quiero que te concentres en lo siguiente. Atención, por favor. Mira, a ver. Préstame mucha atención a esta partecita, ¿ya? Porque si no te puedes confundir después. Préstame mucha atención. Si tú has entendido todo esto, complétala con lo que te voy a decir. Mira, ve. Yo si podría te preguntaría para que participes, pero ya el tiempo se me va, no puedo ya. Por eso simplemente te voy a explicar. Mira, escúchame. Si nosotros nos vamos a la ecuación de la fotosíntesis, tú sabes que por la ecuación de la fotosíntesis, la fórmula es 666, ¿sí o no? La señal de la bestia. 6CO2 para formar una molécula de glucosa. Y también te he quedado bien claro, te he dicho que la glucosa viene del CO2. Eso lo hemos visto. La glucosa viene solamente del CO2. Pero la glucosa tiene 6 carbonos. ¿Cómo puede venir de CO2 si solamente hay un carbono? Ah, pues para eso se necesita 6 moléculas de CO2 para formar, jóvenes, una molécula de glucosa. Se requiere 6 moléculas de CO2 y de esa manera se forman 6 moléculas de glucosa, ¿ok? Si se utilizan 6 moléculas de CO2 para formar una molécula de glucosa, eso quiere decir que se necesitan 6 ciclos de Calvin, porque un ciclo de Calvin me captura un CO2. 6 ciclos de Calvin me va a capturar 6 CO2, que se convertirán en 6 moléculas de glucosa. Y en ese ciclo de Calvin yo voy a utilizar 6 ribulosas. Si son 6 ciclos de Calvin, yo utilizo 6 ribulosas, pero estas ribulosas solamente son prestaditas. De tal manera que si yo utilizo 6 ribulosas, ¿a cuántos carbonos equivale 6 ribulosas? Si cada ribulosa tiene 5 carbonos, 6 ribulosas van a ser, jóvenes, eh, 30 carbonos. Entonces aquí tengo 30 carbonos que se utilizan. Se captura el CO2. ¿Cuántas exosas se van a formar? Si yo tengo 6 ribulosas más 6 CO2, voy a formar 6 exosas. Pero como ustedes participan rapidito, les voy a preguntar. Sí, mejor les pregunto, jóvenes. A ver, respondan, muchachos. Ustedes responden al toque. Si yo utilizo 6 ribulosas y 6 CO2, se forman 6 exosas. La pregunta es, con 6 exosas, ¿cuántos fosfogliceratos voy a formar? Sabiendo que cada fosfoglicerato tiene 3 carbonos. Si yo tengo 6 exosas, ¿cuántos fosfoliceratos voy a formar? Sabiendo que cada fosfolicerato tiene 3 carbonos. ¿Ah? ¿Qué dicen? 9 me dicen, ¿cierto que 9? A ver, 12, pues claro, 12. Porque una ribulosa más un carbono me va a formar una exosa. Con una exosa yo formo 2 fosfoliceratos. Con 6 exosas voy a formar 12. Obviamente los 12 fosfoliceratos se van a convertir en 12 bifosfoliceratos porque no se altera en nada. Y 12 fosfoliceratos se van a convertir en 12 fosfoliceraldehídos. Pregunta, jóvenes. Siguiente pregunta. Si yo tengo 12 fosfogliceraldehídos, dígame por favor, si yo tengo 12 fosfogliceraldehídos, ¿cuántos de ellos necesito para formar una molécula de glucosa? ¿Cuántos fosfogliceraldehídos necesito para formar una molécula de glucosa? Sabiendo que cada fosfogliceraldehído tiene 3 carbonos y la glucosa tiene 6. ¿Cuántos fosfogliceraldehídos necesito para formar una glucosa?
Ah, no saben, me están durmiendo, creo ahora sí, después de almuerzo, profe. ¿Qué? Ah, ¿qué pasó, muchachos? Ah, a ver, si un fosfogliceraldehído tiene tres carbonos, mira, escúchame pues, si un fosfogliceraldehído tiene tres carbonos y una glucosa tiene seis carbonos, ¿cuánto fosfogliceraldehído necesito para formar una glucosa? Ahora, pues dos. ¿Qué 22, Laura? Un cocacho. Dos. Pero recuerda que yo tengo 12 fosfoliceraldehídos. Si tengo 12 fosfoliceraldehídos y utilizo dos, ¿cuánto me quedan? Me quedan 10, pues. Y 10 fosfogliceraldehídos, ¿a cuántos carbonos equivale? Sabiendo que cada uno tiene tres carbonos. 30, claro. Y con 30 carbonos, ¿cuántas ribulosas formo? Con 30 carbonos, ¿cuántas ribulosas formo? Sabiendo que cada ribulosa tiene 5 carbonos. ¿Cómo que 5? 6, pues 6. Ahí están los 6 que había prestado al comiencito. ¿Se entiende? O sea, de 12 fosfoliceraldehídos, con 2 formo una glucosa y con los 10 restantes regenero las ribulosas que me habían prestado y eso es todo. Y como consecuencia, ¿cuántos ciclos de Krebs? Dígame, ¿cuántos ciclos de Calvin se ha dado para que se forme una glucosa? ¿Cuántos ciclos de Calvin se ha necesitado, jóvenes? ¿Cuántos ciclos de Calvin necesito para formar una glucosa? 6, claro, 6 ciclos de Calvin. A ver, dígame, muchachos, ¿cuántas moléculas de NAD se utiliza en un ciclo de Calvin? ¿Cuántas? Uno, sí o no, ve. Uno, acá está, ve. Entonces, para formar una glucosa, ¿cuántos NAD necesito? Me estoy equivocando, me estoy equivocando, me estoy equivocando. ¿En dónde me equivoqué? No te voy a decir. Voy a comenzar a preguntarte y espero que me digas. Repito, escúchame. Aquí yo observo una molécula de nación. Mira bien, una molécula de... Acá veo que se utiliza, en el ciclo de Calvin hay un punto nada más donde se utiliza NAD, en otro lado no se utiliza. Para formar una molécula de glucosa, jóvenes, pregunta, pregunta. En un ciclo de Calvin, ¿cuánto NAD se utiliza? Eso respóndeme. En un ciclo de Calvin, ¿cuánto NAD se utiliza? En un ciclo de Calvin, ¿cuánto NAD se utiliza? Si solamente hay un punto donde se utiliza, no hay en otro lado. La respuesta no es uno. No, 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 no es uno. ¿Sabes por qué no es uno? Porque son dos, dos gliceratos, son dos gliceratos. Una hexosa origina dos fosfoliceratos. Entonces, ¿cuál será la respuesta? Si una, mira, ve, a dos, pues, ¿no? Dos, claro, pues, porque una hexosa origina dos fosfoliceratos, entonces van a ser dos moléculas de NAD. Entonces, ahora respóndeme, para formar una glucosa, ¿cuántas moléculas de NAD se requieren? Para formar una glucosa, ¿cuántas moléculas de NAD hidrogenado se requieren? Cuatro. ¿Qué te pasa, Laura? ¿Cómo que cuatro? En un ciclo de Calvin, jóvenes, pero razonen. Si en un ciclo de Calvin se utilizan dos NAP, ¿cuántos NAP se necesitan para formar una glucosa? Sabiendo que una glucosa, para que se forme una glucosa, se requiere 6 ciclos de Calvin. Si son 6, 6 por 2, 12. Claro, pues se necesita 12 moléculas de NAD, porque un ciclo de Calvin utiliza dos y para formar una glucosa se requiere de 6 ciclos de Calvin. ¡Achá! ¡Achá! Dice, Milagro dice, ¡achá! A ver, muchachos, otra pregunta. A ver.
Mira, ve, hay dos puntos donde se utiliza ATP. Escúchame, el ATP activa la ribolosa, pero el ATP también activa el fosfoglicerato. Si hay dos puntos donde se utiliza ATP, díganme, si me responden esta es porque sí están entendiendo. En un ciclo de Calvin, ¿cuántos ATP se gastan? En un ciclo de Calvin, ¿cuántos ATP se gastan? Si me responden es porque lo entendieron. Si yo sé que hay dos puntos donde se consume ATP, activación de la ribolosa y activación del fosfoglicerato, en un ciclo de Calvin, ¿cuántos ATP se consumen? Dafne, 12. ¿Qué te pasa, Dafne? Laura, 2. ¿Qué les pasa, muchachos? ¿Cómo que 2? Apliquen la lógica anterior. Mira, si solamente, voy a repetir, escúchenme. Voy a hablar primero del NAP, ¿ya? El NAP. Solamente hay un puntito donde se utiliza NAP. Solamente aquí. Entonces, en un ciclo de Calvin, ¿cuánto NAP se utiliza? Tú dices, hay un puntito, pero hay dos gliceratos. Entonces se utilizan dos. ¡Ah, ya! Ahora, en ATP hay dos puntos, en la activación de la ribolosa y en la activación del glicerato. Hay dos puntos nada más. En un ciclo de Calvin, ¿cuántos ATPs se utiliza? Si solamente hay dos puntos, activación del glicerato y activación de la ribolosa. Con esa misma lógica tienes que responder. Y la respuesta es, responda muchachos, tres, pues, ¿qué te pasa, Milagro? ¿Cómo que cuatro? Tres. Mira, ve, uno, uno acá, ve, acá no va a ser dos, pues uno, porque hay una ribulosa. En cambio, aquí hay dos gliceratos. Como hay dos gliceratos, tiene que ser dos ATPs. Dos más uno, tres. Tres. Siguiente pregunta, la última, la última, la última. Ya, profe, ¿qué le pasa, profe? Dice Milagro, mira. Escuchen, jóvenes. Escuchen. Para formar una glucosa, ¿cuántos ATP se utiliza? Para formar una molécula de glucosa, ¿cuántos ATP se necesita? 18. Oh, por fin, 18. 6 por 3, 18. Ya está, muchachos. Ya lo aprendieron. Vamos, vamos. Algo así lo vamos a ver acá rapidito porque nos gana el tiempo. ¿Ya? Algo así vamos a verlo acá. Mira, 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 mira. La fórmula, mírame. Fíjate en la fórmula. ¿Ah? Esa es la fórmula que tú conoces. Entonces digo, mira, ojo, ojo. Atención, muchachos. 12 moléculas de agua se convierten en 6 oxígenos. Eso tú lo sabes. 12 moléculas de agua se convierten en 6 oxígenos. Eso lo estamos viendo acá, tú lo sabes. 12 moléculas de agua, jóvenes, se convierten en 6 oxígenos. Ahí está. Sin embargo, ¿quién recibe estos hidrógenos? El NAP, y el NAP se reduce. ¿Pero cuántos NAP? 12, pues. Recibe 2 hidrógenos para 12 NAP. Es lo que acabamos de ver. ¿Y cuántos ATPs? 18, pues. Se producen 18 ATPs. Eso es todo. Eso es la fase luminosa. A ver, ¿qué se produce en la fase luminosa? Tú me has dicho, profe, oxígeno, se produce ATP, se produce NAP. ¿Qué se usa? Se usa agua, se usa NAP, se usa ATP. Eso me has dicho. Ahora te falta precisar las cantidades. Acá tienen las cantidades balanceadas. Listo. Ahora, fase oscura. En la fase oscura, el 6CO2 se convierte en una molécula de glucosa. 6CO2 se convierte en una molécula de glucosa. Pero para eso, lo acabamos de contar, se utiliza 18 ATPs, que se convierten en ADP más fósforo. Y se utiliza 12 NAD. Lo acabamos de ver, eso es todo. Y gracias a ello, el 6CO2 se convierte en una molécula de glucosa, liberando 6 moléculas de agua. Eso es todo. He terminado, muchachos. Eso es todo. He terminado. Listo, listo, muchachos. Mira, lo que acabamos de ver es esto, ¿ya? Mira, 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 mira acá, ve. ¿Te acuerdas que te dije cuando los electrones corren por acá, los protones pasan? Ya, ahí está, mira, pasó, ve. Igualito ya, ya te lo expliqué ya. Ya, eso es todo. Y al final se produce NAP, ¿no? ¿Sí o no, ve? Se produce ATP y NAP, ¿sí o no? Y esto, ya te lo dije, esto ya te lo dije, se llama
Fotofosforilación acíclica. O sea, lo que estás viendo acá no es ninguna novedad, es lo que te hice. Simplemente estoy resaltando que la producción de ATP se llama fotofosforilación acíclica. Retrocedo un poquito, mira, 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 mira. ¿Te acuerdas que estos protones salen por dónde? Mira, mira, ve. Estos protones vienen por acá, ve. ¿Y se unen a quién? Al NAP. Retrocedo más, retrocedo más. Mira, 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 mira. Mira, los electrones ¿a dónde van? Los electrones estos. Al NAP. Los protones ¿a dónde van? Al NAP. Todos van al NAP. Por eso se produce un NAP reducido. O sea, en otras palabras, los hidrógenos del agua van al NAP. Listo, listo. Ahora la pregunta es, ¿qué pasará, jóvenes, si no hay molécula de NAP? Si no hay molécula de NAP, los electrones y los protones dicen, oh, ¿dónde está el NAP? ¿Qué hacemos? Oh, no, no hay NAP. Y se da la vuelta, mira, 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 se da la vuelta, mira, mira. Los electrones corren y le dicen, protón, tú pasa, pasa, sí, sí, no hay NAP, pues no hay NAP. Y sigue, no hay NAP. Pero cuando los protones salen por aquí, se da la fosforilación y se produce ATP. Y vuelta se liberan electrones y protones. ¿Dónde está el NAP? NAP, no hay NAP, no hay NAP, ¿qué hacemos hoy? El electrón viene por acá, NAP, pasa, 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 pasa. Corre el electrón y los protones pasan. Mira, los protones salen, se produce ATP, pero no se produce NAP, muchachos. Y la pregunta es, ¿qué pasa? Como no ha habido un NAP oxidado, no se puede producir un NAP reducido. Conclusión, no hay ciclo de Calvin. Y si no hay ciclo de Calvin, no hay glucosa. Esta es una fotosíntesis que solamente tiene fase luminosa. O sea, este ATP, jóvenes, se ha formado como consecuencia de ¿qué? De un proceso repetitivo cíclico. Esto es lo que estoy viendo, mira. Mira, los electrones dan y dan vuelta, dan y dan vuelta. Los electrones dan y dan vuelta. O sea, da vuelta porque no hay nada. Ahí está dando vuelta. No hay nada, pues. Y por eso la fosforilación se llama cíclica. ¿Qué cosa es la fotofosforilación cíclica? Es el proceso por el cual se forma ATP, pero no se forma glucosa. ¿Listo, muchachos? Y para terminar, solamente te digo que lo que estás viendo ahí parece un cloroplasto, porque tiene tilacoides. Solamente parece. En realidad es una cianobacteria. ¿Te acuerdas? Aquella que hace fotosíntesis con oxígeno, aquella que llenó de oxígeno la atmósfera. Ahí está, mira, con su cápsula proteica que se llama camoxisoma, donde encontramos a la rubisco, esa enzima que captura el CO2 y al CO2, acá, dentro del carboxisoma. Puedes hacer tu captura de pantalla. Es una cianobacteria lo que estás observando ahí, ¿ya? La que hace fotosíntesis oxigénica, ¿ya? Ahí puedes hacer tu captura de pantalla, ahí a tu captura de pantalla. Y va, tiene tilacoides, donde se realizan donde están los pigmentos fotosintéticos. Y por último, la fotosíntesis CAM. ¿Qué cosa es la fotosíntesis CAM, jóvenes? La fotosíntesis CAM se llama así a un tipo de fotosíntesis en el cual sucede solamente en las plantas CAM. ¿Qué es lo que pasa con las plantas CAM? Las plantas CAM se llama así aquellas plantas que viven en lugares muy secos o lugares donde no hay agua, ¿no? En el desierto o en la serranía esteparia. Estas plantas están adaptadas a lugares donde no hay disponibilidad de agua. Por lo tanto, en el día pueden perder su agua. O sea, a través de los estomas, que son unos huecos, pueden perder agua. Entonces, cierran sus estomas y en el día no pierden agua para vivir. Evitan morir y cierran sus estomas herméticamente. Pero para hacer fotosíntesis necesitan de CO2. Solamente en la noche abren sus estómagos y capturan el CO2 para que el otro día hagan fotosíntesis. Esa es la característica de las plantas CAN. Las plantas CAN o plantas MAC abren sus estomas por la noche, jóvenes, para hacer fotosíntesis, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eso es todo, muchachos. A responder las preguntas, nos quedan 6 minutos para responder las preguntas. Espero su participación, muchachos.
Espero que lo respondan todo porque se te ha desarrollado todo. A ver, vamos con la primera pregunta, jóvenes. ¿Cuál es la clave de la primera pregunta? Pregunta de fotosíntesis. Uno, clave. ¿Cuál es, muchacho? Rapidito. Tejido vegetal donde se hace la fotosíntesis. Esto lo he hecho al comienzo, muchachos. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me participa? Que me durmió la gente. ¿Dónde está el aluvión? Ahí está. Ay, 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 era, ay, ay, ay. Dedo, cloréquima, perfecto. Vamos con la dos, muchachos, la dos. Beso, excelente. Vamos con la tres. Tres, tres, tres. Casa, excelente. Vamos con la cuatro. Cuatro. Magnesio, excelente. Cinco, cinco, muchachos. Cinco, cinco, cinco. ¿Cuál es la clave? Cinco. Ah, no, sí, avión, avión, avión. Muy bien. Seis, seis, seis. Pregunta número seis. Enano, excelente. Pregunta siete, jóvenes. Pregunta siete. Beso, excelente. Ocho, ocho, ocho. Son lo máximo, muchachos. Ocho, ocho. Yo soy hincha de ustedes. Pregunta ocho, por el número, Danielita. Pregunta ocho, ¿cuál es la clave? Pregunta 8. Ay, 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 está tranca. 8 dedos. Excelente. Vamos, vamos. 9, 9, 9. Dedo, así es. 8 dedos. 9. 9 dice, está tranca la 9. El complejo, el fotosistema 2 contiene pigmentos y cofactores que están ligados a las proteínas del centro de reacción. Dice, en la fase luminosa de la fotosíntesis, mira lo que dice acá, en la fase luminosa de la fotosíntesis, ¿para qué sirve el fotosistema 2? Y observe el dibujo. Este es el fotosistema 2. ¿Para qué sirve el fotosistema 2? Para dar electrones al fotosistema 1, pues a través de la cadena transportadora de electrones. Por lo tanto, 9 es escasa. Vamos con la pregunta número 10. Tienen 19 de nota. 19, bajaron de 20 a 19. 10, 10, 10 casa, excelente. 11, 11, 11, 11, clave 11. 11 casa, excelente. 12, 12, 12. 12, ponle número, tiene 19, tenías 20, pero no, 12 casa, excelente. Vamos con la 13. 13, 13. A ver, dice, mira, la fase luminosa es un proceso endergónico. Falso. No, no, perdón, es verdadero, pues endo significa hacia adentro. Ergos significa energía. Endergónico significa que captura energía. La fase luminosa captura energía luminosa. Es endergónico. Verdadero. Luego dice, el oxígeno proviene del CO2. Eso es falso. El oxígeno viene del agua. 3. La P700 se ubica en el fotosistema 2. Falso. En el fotosistema 2 está la P600. Luego dice, a través de la partícula F, el cañoncito, surgen los protones al espacio intratilacoidal. No, al contrario, a través de este cañoncito, los fotosistemas pasan al estroma. Oh, no, tiene 18, clave, 13 clave dedo. Vamos con la 14, 14. ¿Cuál es la clave, muchachos? Descriptivo la 14 nada más. Dedo, excelente. Vamos con la 15, 15, 15, 15. 15. ¿Cuál es la clave de la 15, muchachos? Oh, oh no, no, no saben la 15. Oh, no puede ser. 15 jóvenes. Dice, el último receptor de electrones en la fase luminosa. Acá, jóvenes, aquí está. El NAP. En la fase luminosa los electrones corren, corren, corren. Al final, ¿quién lo recibe? El último. El NAP, muchachos. Oh, no, tienen 17. 17. El NAP es el último, muchachos. El último receptor de electrones en la fase luminosa. Vamos con la 16. 15 avión, 16.
Durante la fotosíntesis se da una serie de procesos que conducen a la formación de una diversidad de compuestos orgánicos. Puro floro. ¿Qué pasa si bloqueamos al NAP, al NADPH? ¿Qué efectos tendría? ¿Tú te acuerdas que el NAP, para qué sirve? Para darle el hidrógeno, ya, así es, 16, avión, claro, pues. El gliceraldehido 3-fosfato se ha formado gracias al NAP en la fase oscura. Por lo tanto, jóvenes, no ocurriría la reducción del NAP. Avión, 16, avión. 17, muchachos. 17. La ausencia de la enzima ribulosa bifosfato, carboxilasa, rubisco. ¿Qué afectaría? ¿A qué reacciones afectaría, jóvenes? 17 avión, excelente, 17 avión. No habría reducción del NAP, pues ni modo, ¿no? Y tampoco habría reducción del PGA, pues, ¿no, jóvenes? Porque no habría ciclo de Calvin, pues. Última pregunta, jóvenes. 17 avión. 18. Última pregunta. ¿Qué proceso se verá afectado? Ni modo, la síntesis de exosa. Si no hay CO2, no hay exosa. No se da el paso de fijación, captura del CO2. Muchas gracias, jóvenes. Muy buena su participación. Pasamos a anatomía. ¿Ok? Muy bien.